Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hemos considerado la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de lectura de cuentos y extractos de novelas como una forma de promoción de la literatura ecuatoriana. Este cautivante recorrido lo hemos logrado gracias a la colaboración de Sandra Araya y Francisco Estrella y también gracias al apoyo de Flaxo Radio y su equipo. Así pues, por primera vez escucharemos a un grupo muy diverso de escritores y escritoras ecuatorianas en plena producción. Muchas gracias. Hoy, con Gabriela Ponce y la lectura de un fragmento de su obra titulada Sanguínea. Mi nombre es Gabriela Ponce y voy a leer un fragmento de la novela Sanguínea. Estar embarazada es una forma de morir, le digo. Me responde siempre tan dramática. Le digo, puta madre, es que uno se muere, eso siento. Y entramos en una conversación larga en la que terminamos riendo a carcajadas, otra vez. Con él es imposible no reír. Entonces, ya algo seria, le digo, no voy a abortar, no soportaría otro aborto. Le digo, he querido matar al feto, pero no muere. Le digo, he querido tener al niño, he sentido que es lo que tengo que hacer, pero sé que no tengo fuerzas para sostenerlo. Le digo, amo a este niño, sea varón o sea mujer, lo amo, quiero que viva. Le digo, no puedo con él, no voy a poder. Le digo, siempre esta sensación de que las cosas no se hacen como las hago yo, pero ya nada. Le digo, ayúdame. Me hace preguntas, me dice, si no quieres no las contestes, pero le contesto, aunque en algunas respuestas miento en los detalles. Trato de explicar esta historia mía, pero las palabras vuelven a quedarse cortas o se tuercen y se atraviesan de modos que me sorprenden, y entonces le cuento sobre el atropellamiento, el retiro, la última bronca con mi marido. Le digo que el hombre de la cueva es un hombre que apenas conozco, pero al que siento que conozco desde siempre. Confundo a los hombres, me pasa constantemente. Y en ese tiempo, el real y el imaginado, las verdades y las mentiras me suenan insuficientes y pobres para explicar cualquier cosa. Le digo, no voy a quedarme acá tanto tiempo, busco algo de tranquilidad, solo poder dormir. Le digo, sé que tengo que resolverlo rápido. Le digo, el miedo que siento es el miedo que he sentido siempre, es una angustia que me late en la piel, por eso me como los dedos, la superficie gruesa y esponjosa, yo me la como porque así aliviano el temor. Le digo, la conciencia de esa angustia la tuve la primera vez que vi el mar y sentí la resonancia de ese sonido eternal en las entrañas. Cada regreso al mar, la apertura infinita contenía toda posible pérdida. Le digo, desde entonces comencé a llorar con la llegada del atardecer y a meterme debajo de la mesa del comedor para que no me pregunten qué me pasaba. Le digo, el miedo o la angustia se hicieron la constante percepción de un hueco en el estómago hecho de otros huecos, tripofobia. Le digo, a veces sentí en el silencio de nuestros encuentros que a mi papá le pasaba algo similar. Le digo, el silencio de mi papá fue mi primera inquietud. Le digo, yo sentía una extraña comunión con mi papá, que me hacía cada tanto odiarlo por su distancia y por su silencio. Le digo, mi papá ha sido cualquier cosa menos mi papá. Le digo, en la infancia las casas para mí eran lugares en los que creaba escondites para al atardecer poder llorar en paz y a veces ahí en esos escondites me quedaba dormida. Le digo, hubo un niño que descubrió uno de esos escondites y me lamió ahí mismo la vagina. Le digo, me encontré muchas veces en ese escondite para que el niño me lamiera la vagina, que era un misterio gozoso sin igual. Entonces comencé a desnudar en mi imaginación a todas las mujeres que conocía para ver sus vaginas. Le digo, me obsesioné con las vaginas y las bocas. Le digo, veía telenovelas todo el día solo para poder mirar el momento de los besos y luego ir a masturbarme en el baño de cualquiera de las casas. Le digo, mi abuela era de una hermosura suprema y yo la adoraba y su vagina era la única que no me atrevía nunca a imaginar. Le digo, a la vagina de mi madre la vi pocas veces, siempre me impresionó la abundancia de pelo, pero lo que más me impresionó fue un día que entré al baño con ella y cuando se bajó el calzón la vi sangrar y me fascinó la imagen de la sangre en la toalla, el rojo formándose sobre la porosidad blanca del paño y también me fascinó el olor que emanó de esa imagen. Le digo, mi abuela se ocupó de mí y de mi hermano desde pequeños.
Lo hizo con sus manos fuertes y delicadas, con su piel manchada y su corazón firme. Le digo, mi abuela era de una rigurosidad y de una obsesión singular y amaba las telenovelas como yo, pero sospecho que las amaba no por los besos, sino por las traiciones, que siempre ocurrían y que a ella le hacían sentir un extraño placer. Cuando ocurría la traición, la abuela se excitaba. A veces apagaba la tele y se ponía a rezar inmediatamente el rosario. Le digo, mi abuela me encontró un día masturbándome y me dijo que el diablo iba a aparecer si seguía tocándome así, y yo le creí. Pero a pesar de eso seguí hasta que mi mamá también me encontró y me dijo que me volvería loca. Ahí paré. Le digo, fui a la psicóloga temprano, creo que a los 10 años era lo normal para una hija de padres divorciados que se masturbaba, lloraba con frecuencia y sin razón aparente, además de que le costaba dormir. Pero eso, asumo yo, era por los ronquidos de la abuela. Le digo, mi hermano fue siempre la persona que más quise en el mundo y se murió. Iba a contarle los detalles del entierro, de cómo frente a la imagen de su féretro bajando a la tierra yo sentí que me arrancaban despellejándome desde el pecho un trozo de cuerpo, mi tórax, de ahí la sensación de la herida debajo de las tetas. Pero me quedé en silencio y no dije nada. Todavía es algo de lo que no puedo hablar, aunque creo que sobre eso me explayé en las cartas. La pérdida se volvió la constatación de lo más temido. Yo, temerosa desde siempre, vivía la pérdida imposible con mi carne rota y la esperanza de la vuelta de ese amor seguro, encarnado en algún hombre, y segura también del regreso de la tragedia inminente. Eso tampoco le digo. Le digo, las 2 personas con las que crecí están ahora muertas. Le digo, mi abuela se murió apretándome la mano. Le digo, cuando mi hermano murió comencé a patinar. Nunca he podido meterme al agua, siempre me aterró, pero navegar sobre agua congelada, concreta, me encantaba. Le digo, los primeros patines fueron un regalo de mi papá. Eran unos patines blancos que luego cambié por unos rojos y que son los que ahora tengo. Le digo ahora, y viene la imagen de mis patines en el closet y siento que hay un lugar para mí y ese pensamiento me tranquiliza. Le digo, amaba la velocidad que alcanzaban los patines. Le digo, luego comencé también a patinar sobre el asfalto y mis mejores amigas fueron esas que conocí en el patinaje, incluida la María. Le digo, fui feliz cuando hice el amor por primera vez. Fue con un patinador, pero luego la tristeza que sobrevino casi me mata. Le digo, desde ahí me acompaña la certeza de que el placer es directamente proporcional al malestar del momento en el que el hueco vuelve a quedar vacío, y más que hacer el amor, lo que a mí me gusta es lo que pasa antes y nunca lo que pasa después. Le hablo sobre la desnudez y sobre el entusiasmo que siento cuando me enamoro, el mayor entusiasmo que conozco. Le digo, cuando el patinador me dejó quise suicidarme, pero en vez de eso le ofrecí al cuadro de la Dolorosa que colgaba inmenso sobre la cama de mi abuela dejar de comer hasta que el hijueputa me vuelva a buscar. La anorexia me duró un año, no me mató, pero desde entonces asocié el desamor con el hambre. Le digo que desde ahí todo se fue para el desbarrancadero. Todo fue derrumbe, como diría mi amigo Pico. Un horror que solo se apaciguaba en cada enamoramiento. Un horror en el que yo gozaba. Un horror siempre salvado por la amistad o por alguna intensificación del cuerpo. Y bueno, el resto, incluido todo lo de mi matrimonio, ya sabes. Es mi educación sentimental, concluyo. Y nos reímos ambos mientras se acaba la primera botella de vino. Yo tomo menos, pero me siento igual mareada. Un placer que me sube desde las rodillas y relaja todo, incluso al feto. ¿Y tú?, le pregunto. Cuéntame algo. Él abre una segunda botella y me cuenta. Recuerdo, dice, preguntarle a mi padre, una noche que él estaba acostado en uno de los sofás del salón, antes de irse a dormir, qué era la muerte. Y él, con sosiego, me dijo que debía ser como una siesta, que no me preocupase demasiado por ella. No fue una respuesta muy filosófica, pero imagino que para mis 8 o 9 años debió tornarse suficiente. Poco a poco fui abandonando mi idea de desear de ser una sartén o un trozo de plástico, ya que por aquel entonces andaba con la certeza de que ellos no podían morir nunca, si acaso transformarse. Pero hasta eso era mejor que desaparecer del todo, como suponía ser la muerte. Imagino que pensar en una siesta me alivió temporalmente. Este es uno de los recuerdos que he recobrado de mi infancia. Creo que fue de la insuficiencia de esa respuesta que fue surgiendo mi interés filosófico. Ahora escribo una tesis sobre todo ese asunto de la desaparición de la materia. Toma otro sorbo de vino y se calla, pero yo sigo haciendo preguntas sobre su tesis, sobre su vida, y él me cuenta otras anécdotas infantiles. Me cuenta que su madre era sorda y que eso de niño le causaba una tristeza infinita que también era ira. Su madre sin poder escucharlo. Pienso en el modo en que a todos los niños les duele la vida.
en los modos en los que necesariamente le dolerá al mío. Y así va cubriendo nuestros cuerpos la noche, de un halo de intimidad en medio del cual ambos nos quedamos dormidos. El ebrio, yo con una náusea que me despierta cada tanto y me hace correr por trozos de hielo para meterme a la boca.